Buenas noches. En la quietud de esta hora, cuando el mundo moderno se apaga, permitámonos emprender un viaje. No uno cualquiera, sino un descenso en el tiempo y la conciencia hacia las profundidades de la selva mesoamericana, en su momento de máximo esplendor. Imaginen el aire, espeso y cálido, cargado del aroma de la tierra mojada, de la flor de copal y de la vegetación en perpetua descomposición y renacimiento. Una sinfonía de sonidos los envuelve, el zumbido insistente de los insectos, el lejano aullido de un mono zaraguato, el susurro del viento jugando con las hojas de los gigantescos árboles de caoba y ceiba. Y allí, emergiendo de la fronda verde como apariciones pétreas, se alzan las ciudades de los dioses, Tikal, con sus templos perforando el dosel de la jungla, Palenque, elegante y misteriosa en las estribaciones montañosas, Chichén Itzá, imponente en la llanura yucateca. Pero el verdadero latido de estas ciudades no provenía de sus plazas bulliciosas en el día, sino de sus santuarios más elevados y secretos cuando caía la noche. En la cima de las pirámides, bajo la bóveda infinita del cielo estrellado, un manto de terciopelo negro tachonado de diamantes, unos hombres mantenían la frágil conexión entre el mundo de los mortales, el Kaab y el reino de los dioses. Eran los Akinop, los sacerdotes mayas, los del sol. Ellos eran los arquitectos del tiempo, los cartógrafos del cielo, los intérpretes de la voluntad divina y los guardianes de los rituales más profundos y secretos. Su vida era de una dedicación absoluta y ascética. No eran simples intermediarios, eran la voz del pueblo ante las deidades y la voz de las deidades ante el pueblo. Estudiantes perpetuos, pasaban años decodificando los movimientos de los astros, creando calendarios de precisión pasmosa. Interpretaban los designios de los dioses en el trayecto de Venus, en los ominosos eclipses y en las conjunciones planetarias. Su sabiduría, fruto de la observación milenaria, se registraba en códices de papel de amate, libros sagrados pintados con vibrantes pigmentos naturales y repletos de predicciones, rituales y conocimiento esotérico. Pero la verdadera esencia de su poder, el núcleo de su existencia, no residía en los libros, sino en la práctica de rituales que hoy nos parecen lejanos, enigmáticos y a veces terribles. Rituales que ellos veían como la llave esencial para mantener el delicado orden del cosmos, para asegurar que el sol renaciera cada mañana, que la lluvia fecundara la tierra y que la vida misma continuara su ciclo. Adentrémonos, si tienen el valor, en la penumbra de sus templos y en los misterios de sus ceremonias. Cierren los ojos y escuchen. Para comprender el corazón mismo de la práctica ritual de los sacerdotes mayas, debemos sumergirnos en el concepto que lo sustentaba todo, la necesidad de alimentar a los dioses. La cosmovisión maya era cíclica y se basaba en una deuda eterna. Creían que en los albores del tiempo, en la era de la creación, los dioses mismos habían derramado su propia sangre y habían dado sus vidas para dar forma al universo y para crear a la humanidad a partir de la mazorca de maíz. Por lo tanto, la existencia del mundo no era algo garantizado, era un frágil equilibrio que dependía de la reciprocidad. La deuda de la humanidad era devolver esa energía vital, ese chulel o esencia espiritual que se manifestaba de manera más potente en la sangre. Es aquí donde el sacerdote, el Ajkin, ascendía a su papel más crucial y tremendo, el de maestro de ceremonias del sacrificio. Debemos despojarnos de nuestro juicio moderno para entenderlo. No era un acto de crueldad gratuita, sino el acto supremo de devoción y responsabilidad cosmológica.
La sangre humana era el alimento más preciado, la ofrenda única capaz de fortalecer a las deidades decaídas y asegurar la continuidad de la creación. Los rituales de autosacrificio, o shab, eran practicados comúnmente por la élite, incluidos los propios sacerdotes y el rey. En ceremonias privadas o públicas, se perforaban la lengua, los lóbulos de las orejas o los genitales con espinas de raya, agujas de obsidiana o espinas de maguey afiladas. La sangre, kikel, era recogida en tiras de papel a mate blanco que luego se quemaban en braseros. El humo acre y dulce, cargado con la esencia vital, se elevaba hacia el cielo como un sac nicte, flor blanca, un alimento simbólico que los dioses podían consumir. Era un acto de piedad y un deber de la clase gobernante para demostrar su compromiso con el bienestar de todo el reino. Sin embargo, el acto ritual más trascendental, reservado para momentos de extrema importancia cósmica, la dedicación de un nuevo templo o plaza, la ascensión de un nuevo rey, el fin de un ciclo calendárico o en tiempos de crisis profunda como sequías, hambrunas o guerras, era el sacrificio humano. La víctima, llamada Pebak, podía ser un prisionero de guerra de alto rango, siendo el destino más glorioso para un valiente guerrero capturado, un esclavo escogido meticulosamente o en ocasiones especiales, un miembro de la nobleza ofrecido voluntariamente. El ritual era un drama sagrado meticulosamente coreografiado. La víctima era a menudo tratada con una mezcla de reverencia y fatalismo durante un periodo de preparación. Su captura o elección era vista como un destino divino. En el momento culmen, la plaza principal de la ciudad se llenaba de una multitud expectante y solemnemente silenciosa. El sacerdote principal, vestido con una pesada y elaborada vestimenta ritual que lo transformaba en la personificación de una deidad, a menudo el dios Ele o una deidad de la muerte, ascendía los empinados escalones de la pirámide. El sonido de los cascabeles de concha o cobre atados a sus tobillos marcaba el ritmo de la ascensión. El método de sacrificio variaba según la deidad a la que se ofrendaba y el propósito del ritual. El más común y dramático era la extracción del corazón, Cha Chuyul. La víctima era pintada de azul maya y sostenida sobre una piedra de sacrificios convexa, Chak Mol, por 4 ayudantes vestidos como Chaks, los dioses de la lluvia. El Nakom, un sacerdote especializado, utilizaba un cuchillo de pedernal o obsidiana de filo brutal para realizar una incisión precisa bajo la caja torácica y extraer el corazón aún palpitante. Este órgano, la esencia máxima de la vida, era elevado hacia el sol mientras estaba aún caliente, como la ofrenda ultimate. Otros métodos incluían la decapitación ritual, asociada al juego de pelota y al mito de los héroes gemelos, el flechamiento o el lanzamiento al cenote sagrado en Chichén Itzá, donde la víctima era entregada a los dioses de la lluvia que habitaban en las profundidades acuáticas. Cada acto, por terrible que nos parezca, era un eslabón esencial en la cadena que mantenía unido el universo. Si el sacrificio era el acto de alimentar a los dioses, la medición del tiempo era el arte de comprender su voluntad y anticipar sus necesidades. Los sacerdotes mayas eran, ante todo, los señores del tiempo. Su ritual más constante, complejo y abstracto era la observación, el cálculo y la celebración ceremonial de los innumerables ciclos calendáricos que regían every aspect of life. El universo temporal maya era una intrincada red de calendarios entrelazados. El Tzolk'in, o cuenta de los días, de 260 días, era el ciclo sagrado por excelencia, utilizado para la adivinación,
nombrar a los recién nacidos y determinar el destino de las personas. Combinaba 20 nombres de días con 13 números. El Hab, de 365 días, era el ciclo civil y agrícola, dividido en 18 meses, de 20 días cada uno, más un corto periodo asiago, de 5 días, los Wayeb, considerados de gran peligro y mal augurio, donde se creía que el velo entre mundos era más delgado y los dioses malignos podían vagar libremente. La intersección de estos dos ciclos creaba la rueda calendárica de 52 años, un periodo de enorme significado, y por encima de todo esto, la cuenta larga, una línea de tiempo lineal que medía los días, Kin, desde una fecha mitológica de la creación, permitiéndoles ubicar cualquier evento en una vasta escala cosmológica. Cada unidad de tiempo, desde el día hasta la era, tenía su propia personalidad, su deidad patrona, su carga energética y su propio conjunto de rituales y prohibiciones prescritos. El trabajo del sacerdote era monumental. Debía consultar los códices, realizar los cálculos astronómicos y presidir las ceremonias específicas para cada día. Los observatorios astronómicos, como el Caracol en Chichén Itzá, con sus ventanas alineadas con los astros, eran sus laboratorios. Desde allí, trazaban con asombrosa precisión los ciclos de Venus, asociado a la guerra, los eclipses solares y lunares, y el camino de la Vía Láctea, que ellos veían como Wakachan, el árbol del mundo, elevándose sobre el cosmos. Un evento como un eclipse solar no era un simple espectáculo celestial, era un momento de terror cósmico profundo. Se interpretaba como una mordida del demonio solar, una señal de que el sol, el dios Kinich Ahau, podía ser devorado, sumiendo al mundo en una oscuridad eterna. En esas ocasiones, el pánico se apoderaba de la población. El sacerdote debía actuar con rapidez y precisión. Organizaba rituales de emergencia. Se realizaban autosacrificios masivos. Se hacían ofrendas valiosas de jade y obsidiana. Y se entonaban cánticos de súplica para fortalecer al sol y alejar a las fuerzas de la destrucción. La capacidad del sacerdote para predecir estos eventos con antelación, gracias a sus tablas astronómicas, era lo que consolidaba su poder y autoridad absoluta. Él era el único que podía negociar con las fuerzas celestes. La ceremonia más crítica de todas era el Katun, el fin de un ciclo de 52 años, la conclusión de una rueda calendárica completa. Toda la sociedad maya se sumía en una ansiedad colectiva. Creían que al final de cada ciclo, los dioses reunidos en el cosmos podían decidir terminar con la humanidad, permitiendo que los monstruos del inframundo ascendieran y destruyeran la creación si consideraban que los hombres habían sido indignos o negligentes en sus ofrendas. La noche final del ciclo apagaban ritualmente todos los fuegos en el reino. Se rompía la vieja cerámica doméstica en un acto de purificación simbólica. La población, sumida en una oscuridad total y tangible, miraba hacia la silueta de la pirámide principal, esperando una señal. Arriba, en la cima del mundo, los sacerdotes realizaban el ritual del fuego nuevo. Tras horas de plegarias, ofrendas y posiblemente un sacrificio final, el sumo sacerdote intentaba prender una nueva llama. Utilizando un taladro de fuego, frotaba madera seca sobre el pecho de una víctima o en un brasero especial. El suspense era absoluto. Si los dioses aceptaban las ofrendas y concedían otro ciclo de vida al mundo, la chispa brotaba. Esa llama nueva, pura y cargada de esperanza, era entonces llevada en antorchas por corredores veloces a todos los templos, palacios y hogares del reino. El alivio, la alegría desbordante y el renacimiento de la fe
que debían sentir en ese momento es una emoción que hoy apenas podemos vislumbrar. El mundo había sido renovado. Más allá de los rituales públicos y calendáricos, existía una dimensión aún más secreta y personal del sacerdocio maya, la adivinación y la comunicación directa con el mundo de los espíritus. El Ajkin no solo era un astrónomo y un sacrificador, era también un chamán, un viajero de los reinos invisibles. Su papel como Ilom, adivino, era crucial para la vida cotidiana de la gente, que acudía a él para buscar respuestas, curar enfermedades o conocer su destino. Este acceso al Xibalbá, el inframundo, y a los planos superiores de los dioses, requería de métodos que trascendieran la percepción ordinaria. Para ello, los sacerdotes utilizaban una combinación de herramientas esotéricas: la interpretación de los sueños, la geomancia, lectura de patrones, en semillas o granos de maíz, la hepatoscopía, estudio de las vísceras de animales, buscando augurios en el hígado o los intestinos, y, de manera crucial, el uso de enteógenos, sustancias psicoactivas que facilitaban el trance visionario y la apertura de los ojos interiores. El ritual de adivinación, o Cha'ak Ta'an, arrojar la palabra, era una ceremonia íntima y poderosa. Ocurría en la penumbra de una cámara subterránea, en un templo secundario o en la privacidad de la residencia del sacerdote. El ambiente se preparaba meticulosamente. Se quemaba copal para purificar el aire y ahuyentar a los espíritus malignos. Se colocaban figurillas de las deidades invocadas y se creaba un espacio sagrado delimitado con cordones o piedras. El sacerdote, a menudo asistido por sus aprendices, se preparaba mediante el ayuno y la abstinencia sexual. Para inducir el trance, recurría a un arsenal de plantas sagradas que consideraban portales a otras realidades. El tabaco silvestre, Nicotiana rústica, mucho más potente que el tabaco moderno, se fumaba en grandes cantidades o se consumía en forma de brebaje. Los hongos alucinógenos, Psilocybe spp, conocidos como Caisalash o Cox, hongo maravilloso, se ingerían directamente, pero quizás la herramienta más potente y común era la administración de enemas rituales con brebajes a base de la corteza del árbol balche, fermentado con miel, o con infusiones de ololiuki, semillas de turbina corimbosa, morning glory, y del sapo bufo alvarius, cuya secreción contiene 5-MeO-DMT. La administración por vía rectal no era casual. Permitía una absorción rápida y potente de los principios activos, evitando las náuseas y llevando al usuario a un estado de trance profundo de manera casi instantánea. El objetivo nunca fue la recreación, sino la trascendencia religiosa. El sacerdote, tendido sobre una piel de jaguar, era ayudado por su asistente para recibir el enema sagrado. En cuestión de minutos, su conciencia comenzaba a despegarse de su cuerpo físico. En su viaje visionario, el Akin experimentaba una muerte simbólica. Su Wei, espíritu compañero o nahual, que podía ser un jaguar, un ave quetzal, una serpiente de visión o incluso un búho, se liberaba y emprendía el descenso por las raíces del árbol del mundo o el ascenso por su tronco hacia los cielos. Cruzaba el río del inframundo en la canoa del dios Ele y se enfrentaba a los señores de Xibalbá en sus juegos mortales. En este estado podía conversar con los ancestros de su linaje, interrogar a las deidades sobre el futuro o diagnosticar la causa espiritual de una enfermedad, a menudo vista como la pérdida del alma o la intrusión de un espíritu maligno. Al despertar del trance, exhausto y sudoroso, el sacerdote debía interpretar las complejas y a menudo aterradoras visiones que había experimentado. Cada símbolo, un número,
un color, un animal, una deidad, tenía un significado específico dentro del vasto y codificado sistema de creencias maya. Su interpretación, su lectura del mensaje de los dioses era incuestionable. Decidía el momento propicio para una boda, el destino de un prisionero, el tratamiento para un enfermo o la estrategia para una batalla. Este conocimiento esotérico, esta capacidad única de ver lo invisible y viajar entre mundos, era el fundamento último de su autoridad intangible. Era lo que lo convertía en el verdadero eje alrededor del cual giraba no solo la religión, sino la política, la medicina y la vida social de los mayas. Incluso el Kuhula Yao, el señor sagrado o rey, quien a menudo era el sumo sacerdote principal, dependía de este poder para legitimar su gobierno divino. El mundo de los Akinop, de los señores del tiempo, no podía durar para siempre. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, el sonido de los arcabuces y el crujir de las armaduras de metal rompieron la sinfonía ancestral de la selva. La imposición del cristianismo, la brutal campaña de idolatrías dirigida por frailes como Diego de Landa, quien en 1562 ordenó la quema de incontables códices mayas en un auto de fe en Maní, y las enfermedades del viejo mundo diezmaron la estructura social maya y enviaron a sus guardianes espirituales a la clandestinidad. Los templos fueron abandonados a la jungla, que los reclamó con sus raíces y enredaderas, y los rituales públicos y elaborados se extinguieron. Sin embargo, sería un error pensar que los secretos de los sacerdotes mayas desaparecieron por completo. No lo hicieron. Sobrevivieron en la resiliencia de la memoria. Se refugiaron en la tradición oral, transmitida en susurros de generación en generación. Se fusionaron y camuflaron bajo el manto del catolicismo en las prácticas sincréticas de las comunidades mayas modernas, donde santos cristianos esconden los rostros de antiguos dioses y donde el Cha-Chaak, la ceremonia para invocar la lluvia, aún se practica en milpas escondidas. Sobrevivieron también en los misteriosos glifos grabados en estelas, dinteles y códices que durante siglos desafiaron la comprensión moderna, guardando su silencio indescifrable. El gran parte de su misterio comenzó a revelarse en la segunda mitad del siglo XX con el desciframiento epigráfico de la escritura maya. De repente, las piedras empezaron a hablar. Podemos ahora leer sus historias de primera mano, conocer los nombres de reyes sacerdotes como Pakal, el Grande de Palenque, o Yassau Chan-Kawil de Tikal, y comprender la profundidad abismal de su pensamiento filosófico y astronómico. Su obsesión por el tiempo no era un mero contar días vacíos, era una búsqueda profunda y poética para encontrar orden, significado y responsabilidad en un vasto e indiferente universo. Sus rituales, por más extraños y severos que nos parezcan desde nuestra óptica, surgían de una creencia fundamental y hermosa: la convicción de que el cosmos es un acto de colaboración entre dioses y hombres, un frágil equilibrio que debe ser mantenido activamente, con fe, con conocimiento sagrado, con valor y a veces con el sacrificio más doloroso e íntimo. Que en sus sueños esta noche, mientras el mundo moderno duerme, puedan vislumbrar la silueta de una pirámide recortada contra un cielo tachonado de estrellas, que puedan escuchar el lejano repique de un cascabel de concha y el susurro de un canto en una lengua antigua, un eco que se niega a morir, un secreto que perdura en la penumbra del corazón de la selva y de la humanidad. Descansen bien.